Estados Unidos es uno de los países más ricos del planeta. Tenemos la tecnología médica más avanzada del mundo. Gastamos más dinero en atención médica por persona que cualquier otra nación. Tenemos acceso a más alimentos, más información y más recursos que cualquier generación en la historia humana. Entonces, ¿por qué los estadounidenses envejecen más rápido, se enferman antes y mueren más jóvenes que en casi cualquier otro país desarrollado? Investigadores de la Universidad del Sur de California informaron que Estados Unidos ha experimentado la desaceleración más temprana y mayor en las mejoras de la esperanza de vida de cualquier país comparable. Además, los estadounidenses no solo morimos antes, sino que pasamos una parte más larga de nuestras vidas enfermos, lidiando con diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Bueno, hoy quiero guiarlos a través de exactamente qué está sucediendo, por qué está sucediendo y qué podemos hacer al respecto de manera realista a partir de ahora mismo. Empecemos por hablar de la comida. Déjenme darles un número para que lo piensen por un momento. El 57%. Ese es el porcentaje de calorías diarias que el adulto estadounidense promedio obtiene de alimentos ultraprocesados. De hecho, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de la mitad de todo lo que comen los estadounidenses cada día entra en la categoría de productos alimenticios fabricados industrialmente. Y entre los adolescentes, ese número sube a casi el 67%. Ahora, quiero ser muy claro sobre qué son realmente los alimentos ultraprocesados, porque esto va mucho más allá de la comida rápida. Estamos hablando de aperitivos, bebidas saborizadas, comidas congeladas, condimentos y barritas de granola comercializadas como saludables. Estos no son alimentos en el sentido biológico de la palabra, son formulaciones industriales diseñadas a partir de ingredientes refinados o ultraprocesados, aditivos, conservantes, sabores artificiales y, así, aceites de semillas. Pero esto es lo que muestra la investigación. Un estudio a gran escala encontró que por cada incremento del 10% en el consumo de alimentos ultraprocesados, la edad biológica aumentó en casi 2 meses y medio. Pero la cosa se pone más interesante que eso, porque cuando nos enfocamos en la categoría de alimentos ultraprocesados, hay mucho ruido en torno a los aceites de semillas y los riesgos de salud que pueden conllevar. Pero la realidad del asunto es esta. Hay un único sustrato dentro de toda la categoría de alimentos ultraprocesados que está vinculado de manera más consistente con la morbilidad o enfermedad y muerte. ¿Qué es eso? Es el azúcar añadido. Cuando comparamos las fuentes de azúcar de alimentos integrales con las formas de azúcar ultraprocesadas, y específicamente en forma de azúcar añadido a las bebidas, lo que llamamos bebidas azucaradas, el riesgo de diabetes por sí solo aumenta en más del 20% por cada lata de 12 onzas de Coca-Cola o cualquiera que sea su bebida favorita. Eso es absolutamente una locura cuando lo piensan. Y por cierto, los jugos de frutas no están exentos. De hecho, ocupan el número 2 en esa categoría de estratificación de riesgo. El riesgo por cada aumento en el consumo, un incremento de 12 onzas en el consumo, es del 5% por bebida al día. Si eso no es impactante, no sé qué lo sea. Pero antes de adentrarnos más en los detalles de lo que realmente significa todo esto, ¿cuáles son las implicaciones y cuál podría ser la solución? Quiero reconocer algo porque sé lo que algunos de ustedes están pensando. Saben que esta comida no es buena para ustedes y no la comen porque no sepan nada mejor. La comen porque están agotados, están ocupados, tienen hijos que alimentar, tienen 45 minutos entre el trabajo y la siguiente obligación, y hay un autoservicio en cada esquina, y no hay nada más al alcance, al menos en términos de alimentos integrales de calidad, amigo. Y también quiero reconocer algo. Tengo 2 hijos pequeños, hacen deportes, van a danza. Es extremadamente difícil sentarse y planificar una comida, encontrar alimentos integrales y prepararla yo mismo. Esa es simplemente la realidad. El entorno alimentario en el que vivimos los estadounidenses no fue diseñado pensando en nuestra salud. De hecho, algunos argumentarían que fue diseñado para corromper nuestra salud como medio para obtener ganancias. Lo que sí sabemos es que los alimentos ultraprocesados fueron diseñados para la conveniencia, la vida útil y la compra repetida. Estos productos están específicamente diseñados para anular la saciedad natural de su cuerpo o la sensación de plenitud, esas señales que produce el cerebro. La combinación de azúcares refinados, grasas industriales y saborizantes añadidos golpea el sistema de recompensa de su cerebro de una manera que los alimentos integrales simplemente nunca podrían lograr. Por lo tanto, el objetivo es ayudarles a comprender lo que realmente está sucediendo aquí, para que puedan comenzar a tomar decisiones que funcionen con su biología en lugar de en su contra. Y eso comienza por comprender mejor el motor real que está debajo de todo esto. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. La resistencia a la insulina es, de hecho, el problema central. Los datos que tenemos que conectan la diabetes tipo 2, que no es más que la resistencia a la insulina en etapa terminal, son muy convincentes cuando se trata de su salud. El riesgo de morir por cualquier causa, lo que llamamos mortalidad por todas las causas en el contexto de la diabetes tipo 2, aumenta del 300 al 400%. Eso es exponencial. Pero hablemos entonces de la relación entre la resistencia a la insulina y los alimentos ultraprocesados. Verán, cuando comen alimentos ultraprocesados, en particular cualquier cosa con alto contenido de azúcar refinado, e incluiremos los carbohidratos simples con eso, la glucosa inunda su torrente sanguíneo rápidamente. Su páncreas responde liberando insulina para eliminar esa glucosa. Sus células se abren, la glucosa entra, el sistema funciona.
Pero esto es lo que se pasa por alto, y este es uno de mis mayores fastidios con los expertos en nutrición que hacen referencia a datos de ensayos clínicos, las repetidas excursiones de azúcar y algo llamado variabilidad glucémica, de lo que hemos hablado anteriormente, es un factor determinante a lo largo del tiempo en el desarrollo y progresión de la resistencia a la insulina. Pero algunos influencers de las redes sociales quieren entrar en detalles de carbohidratos buenos y carbohidratos malos, y sinceramente es una tontería. Desvía la atención del meollo del asunto, pero lo que verán que hacen es referirse a ensayos clínicos e investigaciones nutricionales. Este es el problema fundamental con eso. Cada estudio nutricional realizado en humanos es a corto plazo. Algunos duran tan solo de 2 a 8 días de una intervención determinada. La realidad es que la vida humana es un poco más larga que 8 días. Por lo tanto, lo que vemos en estos ensayos tan pequeños y a corto plazo no refleja el impacto acumulativo de las excursiones de glucosa y la variabilidad glucémica, que en última instancia conducen de la resistencia a la insulina a la diabetes tipo 2. Así que de nuevo, revisemos lo que sucede cuando ese ciclo de consumir azúcares simples, provocar picos de glucosa seguidos de una descarga de insulina se repite una y otra vez. Muchas veces al día, todos los días durante años, durante décadas, sus células comienzan a dejar de escuchar a la insulina. Los propios receptores de insulina se vuelven disfuncionales y, en última instancia, los receptores de insulina se regulan a la baja, disminuyendo en su número total. Han sido bombardeados con tanta señalización de insulina que finalmente dejan de responder. Esencialmente piensen en ello como si los receptores se desensibilizaran y su cuerpo entonces tuviera que responder con más y más insulina para obtener el mismo efecto que solía obtener a dosis mucho más pequeñas. Mientras tanto, la glucosa comienza a acumularse en el torrente sanguíneo porque la insulina no está funcionando, no está haciendo su trabajo de manera efectiva, lo cual consiste en parte en conducir la glucosa a las células musculares y a las células hepáticas. Con la glucosa circulando en su torrente sanguíneo, ingresando a muchos tipos de células diferentes que no requieren insulina para acceder, la inflamación comienza a aumentar, la grasa comienza a acumularse. De hecho, el hígado es finalmente estimulado por la insulina para convertir la glucosa, el exceso de glucosa, en ácidos grasos libres. Ahora, esa grasa que se está acumulando comienza a adherirse densamente a los órganos internos. Esto es lo que llamamos tejido adiposo visceral. Por favor, comprendan esto. El tejido adiposo visceral es un órgano endocrino, es decir, envía señales al cuerpo y adivinen qué hace, empeora la resistencia a la insulina. Literalmente es como un organismo parásito, quiere crecer a toda costa. Así que, al empeorar la resistencia a la insulina, aumentar los niveles de insulina en estado estacionario está, en efecto, impulsando una mayor producción de grasa y un mayor almacenamiento de grasa para sí mismo. Ahora, ¿qué sienten? Bueno, la energía es errática, aparece la neblina mental y su cuerpo pasa de un estado de reparación y mantenimiento a un estado de estrés metabólico crónico. Esto es la resistencia a la insulina. Y dado que la resistencia a la insulina se relaciona con el desarrollo de la diabetes, es de hecho una causa central o raíz del aumento de muertes por cualquier causa, la mortalidad por todas las causas. Vivimos en un espectro que va desde la sensibilidad a la insulina hasta la diabetes tipo 2, y cuando comparamos a personas sensibles a la insulina con aquellas que tienen diabetes tipo 2, vemos un aumento exponencial en el riesgo de muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular, demencia e incluso cáncer. Sinceramente, de las 5 principales causas de muerte no traumática en los Estados Unidos hoy en día, la diabetes tipo 2 representa un nivel mínimo de riesgo de 2.8 a 3 veces mayor que la población general. ¿Por qué está impulsando una inflamación crónica que daña los tejidos, interfiriendo de hecho con el ADN sano? Los investigadores en medicina de la longevidad consideran ahora la sensibilidad a la insulina como el marcador más importante de qué tan bien y cuánto tiempo vivimos. En el estilo de vida estadounidense moderno, la dieta ultraprocesada, el sedentarismo, el estrés crónico y el sueño interrumpido, cada uno de estos factores profundiza la resistencia a la insulina. Lo ha expresado muy bien la doctora Gabrielle Lyon, a quien admiro y respeto mucho. Vivimos en una sociedad sobrealimentada o con exceso de grasa y gravemente carente de músculo. Pero ese principio clave allí es el impacto que tiene la salud muscular en el rendimiento metabólico. Y, en última instancia, en esa condición, somos una sociedad más sedentaria que nunca. Piénsenlo, los niños juegan videojuegos, los padres ven Netflix, nadie se mueve, y estos procesos realmente comienzan a acumularse. La inflamación de todo el cuerpo, la reparación del ADN, todo esto está fallando simultáneamente como resultado directo de un sistema metabólico fallido, y la realidad es que la mayoría de las personas no tienen idea de qué está sucediendo porque al principio, incluso durante décadas, realmente puede no manifestarse de ninguna manera significativa, pero está cambiando silenciosamente la trayectoria de su salud año tras año. Entonces, ¿cuál es mi solución? Como dije, estamos sobrealimentados o con exceso de combustible y carentes de músculo. Por lo tanto, el recurso principal que tenemos, que podemos considerar para vivir una vida más larga y saludable, es el músculo. Es así de simple. La gente quiere hacer estas afirmaciones elaboradas, y especialmente en el ámbito de la longevidad, las personas están tomando suplementos, haciendo esto y aquello, pero déjenme decirles, si de alguna manera no se conecta directamente con el músculo y la salud mitocondrial, la energía para el músculo realmente no marca ninguna diferencia. El músculo esquelético es el sistema de
gestión de glucosa más grande del cuerpo humano. Ahora, ¿por qué lo llamo un sistema de gestión? Porque solía llamarlo un sistema de almacenamiento, y lo llamaremos un regulador metabólico, ¿verdad? Puede almacenar glucosa en forma de glucógeno, y puede consumir glucosa como combustible, pero en realidad es mucho más avanzado que eso. Piensen en el músculo como un sistema de gestión de la glucosa, fundamentalmente, porque, aunque solíamos pensar que el músculo solo era sensible a la captación de glucosa en presencia de insulina, ahora tenemos una comprensión mucho más profunda de cómo el músculo maneja la glucosa en sangre. Y, de hecho, cada contracción muscular moviliza canales GLUT4, abriendo la puerta para que la glucosa salga del torrente sanguíneo hacia la superficie de la célula. Y a lo que llamamos eso, es captación de glucosa independiente de la insulina. Es una herramienta poderosa, y es por eso que el músculo y el movimiento son medicina. Porque más músculo regula la glucosa casi tan eficazmente como lo hace la insulina. Y afrontémoslo, si la resistencia a la insulina está presente, la insulina no está haciendo el trabajo para el que fue diseñada, pero tener más masa muscular añade más oportunidades para metabolizar o utilizar la glucosa como combustible. Pero, lo que es aún más importante, el movimiento activo, algo tan simple como una caminata de 10 minutos o 20 sentadillas al aire después de cenar, activa un sistema secundario, un sistema providencial, para captar glucosa en ausencia de insulina, de modo que podemos reducir nuestra demanda de insulina simplemente moviéndonos. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor clave que desencadena la insulina? Es la glucosa. Si esa glucosa se está retirando del torrente sanguíneo antes de que tenga la oportunidad de provocar una respuesta de insulina, imaginen qué tan efectiva es esa estrategia para controlar la glucosa y la insulina en general. Ahora, esto no se trata de estética, se trata verdaderamente de un rescate metabólico. La mayoría de las personas piensa que desarrollar músculo requiere horas en el gimnasio, años de experiencia y una dieta estricta que odian, pero esa creencia es exactamente lo que les impide comenzar. Necesitan saber esto, que solo 30 minutos de entrenamiento de resistencia adecuadamente estructurado producen las mismas ganancias de fuerza y músculo que las sesiones que duran 90 minutos o más. Ahora bien, por supuesto, depende de dónde se encuentren en su propio viaje de acondicionamiento físico personal. Si son novatos o principiantes, normalmente el entrenamiento de resistencia tiene un efecto mucho más acelerado en el cambio inmediato. Si tienen más experiencia y preparación, se requiere más resistencia, sobrecarga progresiva y, en realidad, más trabajo en el gimnasio para desarrollar músculo. Pero, al fin y al cabo, tenemos que entender que todos los medicamentos, todos los péptidos, todos los recursos externos a los que queremos recurrir para la longevidad, realmente fallan a nivel fundamental si no impulsan la salud y el rendimiento muscular. Por lo tanto, esto es en lo que deben concentrarse en el gimnasio: movimientos compuestos, es decir, sentadillas, pesos muertos, remos, prensas. Emparejen empuje-contracción, parte superior con inferior, entrenen cerca del fallo. Volveremos a ese concepto en otra publicación. Pero, entiendan que la intensidad de su entrenamiento y la proximidad al fallo, independientemente del volumen, independientemente del número de repeticiones, es el principal motor del crecimiento muscular. Y por favor, registren todo. Hay tantas aplicaciones, tantas herramientas, tantos recursos. ChatGPT les dará un régimen de entrenamiento de resistencia. La sobrecarga progresiva es el mecanismo detrás de todo crecimiento muscular. 30 minutos, si se hacen correctamente a la intensidad óptima, es probablemente al menos un buen punto de partida, si no suficiente para algunas personas, especialmente los principiantes. Ahora, comencemos con el papel de la comida y la infame dieta, porque cuando escucho dieta, y creo que la mayoría de los humanos escuchan dieta, escuchan restringir, 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 y el cerebro dice, eso no suena tan atractivo, pero quiero que hagan una pausa aquí, se relajen, porque no necesitan comer de manera perfecta. Ese no es el objetivo final. Los macronutrientes, los contadores de calorías de alta resolución, esos esfuerzos, sí, pueden impulsar el éxito, pero también pueden conducir a lo que sabemos que es cierto: los trastornos de la conducta alimentaria. Pueden tener un impacto a lo largo del tiempo en un fenómeno llamado adaptación metabólica. Verán, cuando limitamos nuestro consumo de calorías, el cuerpo realmente se adapta. Esa es la diferencia, y es por eso que toda la mentalidad de calorías que entran por calorías que salen, y el balance energético en realidad no funciona en el cuerpo humano. Eso se llama la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, pero la primera ley de la termodinámica se aplica a un laboratorio, un entorno controlado, no a un organismo humano, donde existe una interacción entre células y señales como hormonas y péptidos. Todo eso sucede a medida que el cuerpo se adapta a su entorno. Entonces, ¿qué es lo realmente importante aquí? Cambios pequeños y consistentes que se acumulan con el tiempo. Sé que es cursi, pero se aplica la regla del 1% cada día. No necesitan hacer un cambio radical, y cuando buscan un cambio radical, este se logra de manera más efectiva, mediante movimientos pequeños y progresivos con el tiempo. Primero, comiencen a agregar alimentos integrales siempre que sea posible. Quizás agreguen huevos en lugar de un cereal de colores, fruta real en lugar de un refrigerio saborizado. Literalmente tengo una bolsa de almendras en mi automóvil, y bolsas de almendras en mi casa. Nunca voy a ningún lado sin un refrigerio de alimentos integrales de calidad para mantenerse. Luego, eliminemos las cosas que están causando el mayor daño, y, directamente, la solución es simple: desháganse de los azúcares añadidos. Ahora, las comidas para microondas, no creo que esas cosas estén ayudando a nadie. Hemos cubierto algunos de los problemas con las exposiciones a
sustancias químicas tóxicas que alteran el sistema endocrino, los microplásticos, el papel de las comidas para microondas y cómo afecta eso a nuestro equilibrio hormonal. Si pueden deshacerse de calentar comida en el microondas, al menos en los envases de plástico, ese es un buen comienzo. Tengan en cuenta que lo que intentamos hacer es marcar una diferencia, no transformarnos radicalmente. Lo entiendo, estamos ocupados, estamos estresados. El acceso a la comida es en gran medida un problema relacionado con la conveniencia, y si se hace de manera adecuada y solo echan un vistazo rápido a esa etiqueta, deshacerse de los azúcares añadidos marca más diferencia que cualquier otra maniobra individual que se les pueda ocurrir. El cuerpo humano es increíble, es su propia agencia de desintoxicación, es su propio motor metabólico, es su propio sistema de salud y rendimiento ultra altamente regulado. El problema es el mundo en el que vivimos. Los estilos de vida que perseguimos están volviendo a nuestros cuerpos sumamente ineficaces para hacer simplemente su trabajo. Vuelvan a lo básico, un 1% de cambio incremental por día, y concéntrense en las cosas que tienen las implicaciones más amplias en su salud y bienestar a largo plazo, y saldrán adelante. Gracias a todos por escuchar. Espero que esto los anime a reflexionar más profundamente sobre lo que significa tener una verdadera salud metabólica. Recuerden dejar un me gusta, suscribirse y compartir su propia historia. Gracias de nuevo por vernos.